Mira, aunque pueda ser un tópico, es mi vida. Sinceramente, es mi vida. Yo vivo con las aceitunas, vivo con ellas y vivo de ellas, que es muy importante también, ¿eh? O sea que yo plenamente realizado de poder ser olivarero. Bienvenido a Breaking Wine, el podcast. Mi nombre es Eduardo Cuenca y el día de hoy te voy a presentar a Juan Luis Oropeza, presidente de la Indicación Geográfica Protegida de Aceitunas de Manzanilla y Gordal de Sevilla. La historia de las aceitunas es increíble y escuchar hablar sobre este tema a Juan Luis es una gozada. Juan Luis nació y creció rodeado de olivos. Ha dedicado toda su vida a ser olivarero. Y tenerlo aquí te dará la oportunidad de conocer desde otro punto de vista este maravilloso producto. Juan Luis nos comparte datos muy interesantes y si nos acompañas te enterarás de muchas cosas como por ejemplo, ¿por qué es tan importante la industria de la aceituna? ¿Cuál es el ciclo vegetativo del olivo? ¿Cuáles son las tareas de la IGP y qué garantiza esto? ¿Cuántas variedades de aceituna hay? ¿Por qué es benéfico para la salud consumir aceitunas? ¿Cuántos rellenos existen? ¿Y cuál es el favorito de la gente? ¿Cómo saber si una aceituna es de calidad? ¿Y qué se toma en cuenta para catar una aceituna? Y mucho más. Este episodio es muy interesante ya que te abrirá los ojos y la siguiente vez que pruebes una aceituna seguro descubrirás algún detalle más sobre ellas. Acuérdate de levantar el consumo promedio de aceitunas, ya que este año, por ejemplo, la industria de la aceituna le dio trabajo a más de 2 millones de jornaleros en la temporada de recolección. Y eso sin tomar en cuenta a los transformadores, embotelladores, comerciantes y todas las familias involucradas para que las aceitunas lleguen a tu mesa. En definitiva, un tema que te va a sorprender, pero mejor te dejo con Juan Luis. ¿Qué tal, Juan Luis? Buenas tardes, bienvenido al podcast. Muy buenas tardes, encantado de conectar contigo, Eduardo, y bueno, enormemente satisfecho que te hayas acordado de este Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida de las aceitunas Manzanilla y Gordal de Sevilla. Sí, cómo no, cómo olvidar su gran ponencia en el evento que hubo, en el evento digital, a donde fue una jornada del mosto y la aceituna. Yo ahí tuve el gusto de conocerte y la verdad es que la presentación que hiciste me encantó por toda la historia, toda la influencia que tuvo la aceituna en la historia de España y todos los datos que diste que están súper interesantes. Y ahora aquí en el podcast voy a echarte ahí el compromiso, Juan Luis, para que puedas compartir con nosotros esa presentación, porque de verdad es que es algo que la gente tendría que conocer, toda esta historia fascinante de la aceituna. Pero hoy también nos vas a hablar parte de ello. El programa sería muy largo si quisiera hacer todas las preguntas que te tengo, pero creo que de manera general va a estar muy bien que nos puedas platicar un poco sobre ello. Pero antes de comenzar, Juan Luis, me gustaría que le contaras al público quién eres, quién es Juan Luis y cómo es que estás en este mundo de la aceituna, cómo comenzaste y actualmente la función que tienes. Muy bien, pues Eduardo, encantado. Soy Juan Luis Oropeza de Cáceres, soy de un pueblo de Las Jarafes sevillano, es la comarca más occidental de Sevilla, lindando ya con el condado de Huelva, y la verdad que siempre he estado ligado al cultivo del olivar. He tenido la gran suerte de nacer en una familia que ha sido siempre olivarero. Recordamos mi padre era veterinario de profesión, pero cultivaba el olivo y la viña, era también viticultor, además de olivarero. Nuestros abuelos siempre han tenido pequeñas asas, porque las asas son parcelas que tienen como media hectárea y demás, y algunas repartidas en distintos términos, y siempre he estado ligado. Después profesionalmente me desarrollé, hice ingeniería técnica agrícola en el Cortijo de Cuarto, y así me diplomé, y en parte, aparte de otras actividades y cuestiones, siempre he estado ligado al mundo del olivo como productor.
Y después pertenecemos tradicionalmente, y se fundó, también ayudó la familia a fundar una cooperativa que es Virgen de Loreto de Umbrete, que nos reunimos 100 y pico de socios, aproximadamente unas 1000 hectáreas de olivar, de las dos variedades emblemáticas y tradicionales de mayor reputación en la aceituna de mesa, como son las manzanillas y Gordal de Sevilla, y dirijo esta cooperativa. Nosotros producimos aproximadamente este año en concreto, casi 6 millones de kilos de aceitunas, todas manzanillas y Gordales, y tengo la suerte, creo, de luchar por las aceitunas de los demás y mirar también por las propias. Con la cooperativa Virgen de Loreto iniciamos un proyecto junto con otras cooperativas de las distintas zonas olivareras de Sevilla, que ahora ya las explicaremos más adelante, y se constituyó el origen, la Asociación para la Promoción de la Aceituna Sevillana, que después ha dado ya y se ha conformado el pleno del Consejo Regulador de una indicación geográfica protegida, que también explicaremos en qué consiste, precisamente para defender a la manzanilla y a la Gordal de Sevilla. Y eso es en lo que estamos. Muy interesante toda la trayectoria y todo lo que has logrado en todo este tiempo y la labor que tienes para poner en el mapa y toda la comunicación del tema de la aceituna. Pero vamos a comenzar ahora desde el principio con el tema del producto. ¿Qué es la aceituna, Juan Luis? ¿Pudieras definir un poco qué es la aceituna? Aquí tú, en España, te sacan en todo momento o en muchos momentos la aceituna, pero hay lugares a donde tal vez no se acostumbra mucho. Vamos, se sabe qué es la aceituna, se conoce, pero ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el árbol? O explícanos un poquito sobre eso. Claro. Haces bien, Eduardo. Yo creo que todo tiene su historia. Ya si me escuchaste en un brete, la verdad es que todo tiene su historia, ¿no? Y la historia del olivo, pues milenaria. Nos podemos ir a la Biblia, nos podemos ir a los antiguos tratados de agricultura, sobre todo en la cultura mediterránea, en el Mediterráneo, que es de donde sale el Oriente Medio, y todos los que estamos en el litoral mediterráneo con este clima y este suelo, esta edafología, pues la verdad que el olivo es muy presente, está muy presente en la historia y en las tradiciones y en los cultivos y en la prosperidad de los pueblos, ¿no? Es verdad que la aceituna tiene las dos vertientes, la vertiente de producir el aceite, ese maná, ese oro verde que producen los olivos cuando la aceituna, por un proceso muy mecánico, simplemente estrujar y sale el aceite, la grasa, muy alta en bondades para la salud de la dieta mediterránea, pero después tiene también la otra actitud, que es el que se puede consumir con un simple proceso también muy natural, que puede ser a través de una serie de enjuagados con aguas y salmuera, agua y sal, para producir un tipo de aceituna, y después con otra pequeña cocido que se le da con sosa cáustica, y una fermentación láctica importantísima, natural, con la misma flora, con las mismas levaduras que se traen las aceitunas del campo, que poco a poco van quitando el amargor y se ponen para poder consumir. Y la presencia de la aceituna, pues bueno, es antiquísima, y la verdad que es la base de sustento de un montón de pueblos, en concreto de Andalucía, de todas sus provincias prácticamente, y de Sevilla, que es la primera productora nacional y prácticamente la primera productora mundial, diríamos, dentro de la superficie. Entonces, además, ligado totalmente no solamente al trabajo, a la responsabilidad social de los trabajadores del campo, sino que también ha sido generadora de una gran riqueza con el comercio. La verdad que se mueven muchos millones de kilos con muchas presentaciones, y ahí va el esfuerzo de los agricultores, de los transformadores, de los envasadores comercializadores y la prosperidad de elemento absolutamente ideal, con otra serie de nutrientes y demás y de productos alimentarios en la dieta mediterránea, que está sobradamente demostrado, Eduardo, y lo comprenderá todo el mundo, los beneficios para la salud cardiosaludable, probiótica, de fibra,
de una serie de ventajas, vitaminas, minerales esenciales que proporciona esta dieta y en concreto la aceituna, comiéndola directamente o en el aceite. Así es. Perfecto. Para tener un poco la noción, la aceituna, bueno, viene del árbol que es el olivo, entiendo, ¿cierto? Sí, Más o menos cierto, cierto. desde que se planta hasta que se puede obtener que la oliva es el fruto que da. Sí, así es. El ¿Qué tiempo olivo, pasa? sí, el olivo es un árbol que tiene, diríamos, por supuesto, un periodo desde que se planta. El olivo no se siembra, ¿eh? El olivo, si coges una aceituna y la echas en una maceta o la echas en el terreno, te sale, diríamos, una plantita que en realidad es un olivo, pero da una aceituna bastarda, o sea, da un frutito que se parece mucho al acebuche, ¿no? Que es prácticamente el origen de todos los olivos cultivados, viene por el acebuche, que es un olivo natural, un olivo de las dehesas antiguas que había en el territorio. Pero es verdad que el olivo se planta y tiene unas técnicas. La primera, hay que hacerle lo que se le llama una poda de formación, se va formando el olivo, porque las aceitunas vienen en la copa, las aceitunas, los ramos de aceitunas, los cogollos que le decimos por aquí, que son las ramitas de las cuales prenden las aceitunas, como veis ahí detrás, arriba de mi cabeza, pues eso sale sobre todo en la parte, diríamos, donde le da el sol. Y entonces se forman los olivos, tienen distintos marcos de plantación. Aquí estamos en un marco de plantación tradicional, porque nosotros defendemos un cultivo tradicional respetuoso con el medio ambiente y con el medio natural que vivimos en el territorio. Y después, pues bueno, se le dan sus tratamientos normales, evitando plagas y enfermedades. Y al final, en un periodo de maduración, el olivo, su polinización está sobre febrero-marzo. Ahí se produce el cuaje de la aceituna, la propagación, la fecundación es anemófila, o sea, tiene que haber aire que mueva el polen de un olivo hacia otro, ¿no? Son miles de florecitas las que están en el olivo, del cual llega nada, el 0,8% a fructificar, es un índice de fructificación mínimo, pero suficiente. Tiene una evolución, cuando llega principio de verano, final de junio por ahí, hay un proceso de endurecimiento del hueso, y empieza a crecer la pulpa alrededor del hueso. Y después la maduración se produce aproximadamente final de agosto, septiembre, estoy hablando de las latitudes de Sevilla, en Córdoba, es un poquito más tardía, pero por aquí en Sevilla, en la campiña, Jarafe, Bajo Guadalquivir, final de agosto, septiembre empieza a madurar y se recoge manualmente. Todas las aceitunas que producimos y que pueden ser certificables dentro de esta IGP tienen que ser recogidas manualmente una a una. De hecho, se le llama ordeñar el olivo, o sea, es como si estuvieras ordeñando el olivo, mete la ramita entre medio de los dedos y vas tirando y lo echas en un recipiente que se cuelga del cuello con todas las molestias, que se llama el macaco, que es como una puerta protegida para que no se moleste las aceitunas, y ya después ahí van a las distintas espuertas y rápidamente a las empresas y a las cooperativas para producir esa fermentación y ese cocido que hay que realizar. Es un trabajo laborioso, muy manual. Es verdad que tenemos otro tipo de cultivo del olivar que puede ser intensivo, que es apretando, diríamos, el marco de plantación y haciendo otras técnicas de podas y demás, y después están los superintensivos, que esos son prácticamente cultivos del olivar en seco. Sale también aceituna, sale también, sobre todo, eso está dedicado sobre todo a la extracción del aceite, porque en superintensivo el conseguir la calidad que se necesita para que sea un buen producto y que se pueda consumir en mesa es muy complicado porque se deteriora muy pronto. El olivo necesita volumen, necesita sol, necesita una poda de aclareo, y no se necesita mucha producción porque entonces el tamaño de la aceituna es muy chiquitito.
y no tiene ese valor que tiene una aceituna de categoría, una aceituna que esté en lo que le denominamos nosotros, Eduardo, tamaños gordos, ¿eh? Y ahora después en las especificaciones lo haremos también. Y especialmente, y me vaya a permitir que todo vaya hacia las aceitunas que están protegidas con la indicación geográfica, es que nosotros solamente pueden certificarse las mejores aceitunas. Las que son de calidad extra y primera, no se permiten segunda, no se permiten tercera, aceituna rota, ni en rodaja, ni machacada, y sobre todo que tiene unos calibres, unos tamaños determinados. Diríamos, para un general conocimiento, las aceitunas en los calibres, hay unos números, se dice, yo tengo, estas aceitunas son del 220. Ah, pues estas son del 320. Y piensa uno, bueno, pues si son del 320, valdrán más, ¿no? No. Ese número que se ve en todos los envases, o casi todos los envases, y sobre todo en la venta, son las unidades, significan las unidades de aceituna que son necesarias para tener 1 kilo de las mismas. Entonces, se comprende, entiendo fácilmente, que si tú solamente necesitas 220 aceitunas para formar 1 kilo, esas aceitunas deben ser más gordas que si necesitas 320 o 440. Esa es, diríamos, la categoría y el escandallo que se llama la diversificación de los tamaños de la aceituna. Supongo que de ahí también se desprende mucho, como ya comentaste, el tema de la calidad y luego evidentemente se ve la repercusión en el precio, ¿no? Claro, claro, claro. Hay que darse cuenta, verá, yo lo refiero muchas veces, es como el marisco, el marisco. O sea, la gamba o el langostino, si vas a una caja, ¿no? Y pretendes comprar una caja que en la cajita te dicen 12 unidades, 18 unidades. En la caja, el kilo que es con 18 langostinos tiene ya 1 kilo de langostino, es mucho más caro, y lo comprende todo el mundo, que el que pone 36 unidades. O sea, tú tienes para 1 kilo, lo reparte entre 36, los langostinitos son así, los de 12 son así. En este caso en la aceituna pasa igual, no hay tanta diferencia, pero es verdad, en los tamaños más gordos que permiten otras presentaciones, que tiene mucha pulpa, como la tiene la manzanilla y especialmente la gordal, son muy apreciados los tamaños gordos. ¿Sí? Perfecto. Ya nos comentaste un poco el tema del ciclo. Solo una duda. Si alguien, por ejemplo, quisiera comenzar a hacer una plantación de olivos para hacer su propio aceite o tener su propia aceituna, desde que plantas un árbol, que ya comentas que no es desde la semilla, porque sería otra especie, por así decirlo, adquieres tu planta, ¿no? En el formato en el que se pueda conseguir, lo pongo y en cuánto tiempo puedo estar teniendo una aceituna. Muy bien, muy buena pregunta, muy interesante. Mira, actualmente en los viveros, vamos, y tradicionalmente se pone diríamos ahora se ponen esquejes, que son unas varetitas, se ponen en unos vasitos, se nebulizan con enraizantes y demás, y empieza, diríamos, a crecer. Empieza por debajo a echar raíces y por arriba empieza a crecer. Aproximadamente cuando tienen un par de años, se puede ya trasplantar al campo, hacer la plantación en el terreno definitivo. Y a partir del 4º, 5º año, aproximadamente, en las variedades tradicionales de la manzanilla, y ahora explico sobre la gordal, ya empieza uno a ver algunas aceitunas. Entrar en producción ya apreciable, que merezca la pena esa recolección y demás, a los 8 o 10 años, entonces empieza a dar. Y en producción está plenamente formado en condiciones. Te hablo siempre de variedades tradicionales, hay otra serie de variedades forzadas y variedades híbridas, que son la unión de 2 variedades a base de injertos, esquejes y demás, y eso se puede adelantar bastante, sobre todo en aceite. Pero las variedades tradicionales de la manzanilla y la gordal, aproximadamente ya bien formado y demás, con 10, 12, 14 de años, ya está. 40 años, pues ya está magnífico. Y están después los centenarios y los milenarios, que son los que hemos heredado y intentamos mantenerlos en el campo. ¿Sí? Y más o menos, bueno, yo hago un poco la comparación con el tema de
de la vid, que conozco un poco más, que Bien. una vid te puede a lo mejor dar o puede durar, ponle 100 años, ¿no? Más, menos, lo que sea. Un olivo, ¿cuánto tiempo le dura al propietario? Buf. Mucho tiempo, o sea, Si está bien cuidado, si está bien cuidado, va enlazando generación de esa familia una detrás de otra. ¿Eh? Nosotros tenemos la suerte que esta zona olivarera de las Jarafes, igual que la zona de donde está Utrera, en el Bajo Guadalquivir, olivos milenarios que lo hay. En la zona de Carmona, ¿no? Que también está en la campiña sevillana, hay olivos que llevan allí, pues bueno, van 300, 400, 500, 1000 años. Hay olivos que están datados de 1000 años que siguen dando sus producciones, y el cuido. ¿Eh? La verdad es que el olivo tiene, Eduardo, una capacidad de regeneración tremenda. ¿Eh? El olivo no se agota siempre y cuando esté bien alimentado, esté en un terreno que esté bien asentado. Esa es lo que le llamamos nosotros la base del olivo, la chueca. El olivo está muy enraizado, está muy abierto. Cuando sale del terreno, tiene una elevación, tiene una pequeña elevación de la cual ya salen los distintos troncos, ¿no? Esa es la chueca, que es donde está la vida, donde van saliendo las varetas, todo continuamente. Esa es la vida, esa es la savia. Y eso, si se va renovando, la base puede estar milenaria y bueno, y puede estar con producciones. Yo creo, no recuerdo ahora mismo muy bien el récord, pero olivos de esos milenarios podían dar perfectamente 200, 250 kilos, ¿eh? Un olivo. Lo que pasa es que necesita mucho trabajo, mucho. Y ahora vamos para olivos, diríamos, más recortados, ¿eh? Que se pueda manejar, el personal pueda montar las escaleras y subirse arriba, afinar, a poder florear y ordeñar nuevamente el olivo, pero puede ser eterno, sí. perfecto, ya quedó bastante claro un poco todo el proceso hasta que ya llega las aceitunas al proceso, a la transformación, que ya nos comentaste un poco que Sí. es con la salmuera. Aquí una pregunta, ya vamos a empezar a hablar un poco más del producto. ¿La aceituna verde y la negra son diferentes árboles o tienen un diferente tratamiento? ¿Cómo va eso? Otra pregunta muy interesante, Eduardo. Verás, el olivo, como estaba explicando anteriormente, la aceituna, una vez que está y que va cogiendo ese embero, ese cambio de color, la aceituna empieza con un verde muy intenso, después se va matizando el verde, va amarilleando un poquito, lo que llamamos nosotros que se va despejando y empieza con un brillito, verde tirando amarillito, con un brillito, pero inmediatamente empiezan a morarse, a ponerse negra, ¿no? Lo que ahora se le denomina de color cambiante. Entonces, si tú dejas las aceitunas en el olivo, al final se pone negra, pero negra carbonizada. Esa es, diríamos, la maduración normal. Cuando la aceituna ha pasado ya de esos tonos verdes al tono que va predominando, lo que se le llama también el obregón, que es un morado, o sea, del verde va amorándose, se va poniendo prácticamente como este color, y después ya va derivando hacia el negro. Esas aceitunas son las que normalmente se meten en salmuera directamente. ¿Por qué? Porque no aguantan el cocido. Esas aceitunas se echan en salmuera y agua y sal, simplemente, y después cuando necesite comértela, con que le cambies un par de veces el agua, o sea, le tiras el caldo, sale primero un poquito negro, después se va poniendo cada vez más blanco, se lo cambia una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, hasta que pierde el amargor. El amargor se lo ha comido la salmuera y no ha necesitado hacer más fermentación ni nada. Se le da su aliño, se raya, se saja, como le llamamos nosotros al aliñado, y lo aliña ya con tu limón, tu pimiento, tu tomillo, tu laurel y sobre todo te la comes. Listo. Eso es un proceso. La verde es el mismo olivo, pero que se ha cogido algo más temprano, cuando ya tiene un índice de madurez, pero no ha empezado a cambiar de color, porque guarda todavía la textura, el crujir de la aceituna lo está guardando todavía.
Esas son las aceitunas que se procesan a través del cocido, con la salsa cáustica, que está unas horitas, se le pega para activar la fermentación y quitarle la oleopurina, que es lo que da el amargor de la aceituna, y ya después se pasa a salmuera. Al final todas las aceitunas terminan en agua y sal, porque es el medio de conservación y el medio más natural para que las cocidas después vayan fermentando con esas levaduras naturales, con la flora que va trayendo y va cogiendo, diríamos, todas las actitudes magníficas para poder tapear y consumir. Pero después hay otros dos procesos para conseguir un ennegrecimiento de las aceitunas, que son el estilo, diríamos, griego y sobre todo el californiano, que es haciéndole un tratamiento con acético. Las aceitunas negras que se ven normalmente en las ensaladas y en las pizzas y demás, no son aceitunas maduradas naturalmente. Esas no tienen esas características, sino que se le produce un proceso más industrial o a través de aire caliente, que era como se hacía antiguamente, hubo un tiempo con los griegos, y después, sobre todo con los americanos, el método es añadirle acético. Con ácido acético, eso se ennegrece, después se le hace otras fermentaciones y otras cuestiones, y ya pierde, diríamos, las características del amargor, y son las que normalmente vemos en rodajas o deshuesadas que están en la ensalada y en la pizza. Esas no son naturales. Es verdad que han salido de un olivo, se han recolectado en un estado de madurez y ha habido que meterle, diríamos, esos procedimientos para poder conseguir la aceituna negra, que guarda también actitudes también muy similares, están buenas, están, en fin, con todas las características, porque todo el procedimiento tiene las normas sanitarias que aconsejan y que las autoridades son las que lo marcan. ¿Cómo saber en un empaque esto que nos estás contando para saber si tuvo el proceso normal, bueno, de maduración o sobremaduración o esto en el propio olivo o hicieron este proceso más industrial? ¿Hay manera de saberlo o difícilmente? Es complicado porque sinceramente hay que conocerlo, sobre todo hay que, verás, si tú tuvieras las tres aceitunas, te darías cuenta rápidamente, o sea, tú comerías primero la verde, la natural, la que está cocida al estilo sevillano, y te darías cuenta, esta es la aceituna. Después tomarías la otra, que sería la metida en salmuera, pero con una maduración natural, que tiene también su textura, tiene ese sabor a campo, a olivo, porque no ha pasado por el proceso de fermentación, es simplemente que ha perdido el amargor, y eso sabe. La otra, pues bueno, tiene ese proceso, es verdad que tiene un consumo enorme, magnífico, que deja dinero, mucho dinero, pero es algo que bueno, es insípida, tiene mucha vista, muy brillante, pero no tiene mayor cuestión. Pero sobre todo que es también saludable y sobre todo que está con todas las garantías sanitarias, simplemente presentaciones de lo mismo, que por eso es tan amplia la aceituna y tiene tantísimas actitudes. Ya me apuntaré de tarea tratar de conseguir una fotografía con la comparación de las tres para subirlo ahí al artículo y que podamos ver un poquillo la diferencia, Claro, al menos de sí, manera claro. visual. Bien, muy bien. Perfecto. Bueno, pues entonces ya que conocemos el proceso, de dónde viene y un poco los diferentes, pues los diferentes tipos que hay o colores de las aceitunas, vamos a entrar al tema de qué es el Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida de Aceitunas de Manzanilla y Guardal de Sevilla. No sé si lo dije bien. Perfecto. Mira, a nivel, para todos los que nos estén escuchando, a nivel europeo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel europeo, están lo que se le llaman las etiquetas de calidad. De las etiquetas de calidad, las más conocidas son las DOP, Denominación de Origen Protegida, porque han tenido siempre mucha fuerza, mucha contundencia y mucha promoción. Pero hay otras etiquetas de calidad, sobre todo las indicaciones geográficas protegidas, que ahora diremos cuál es la diferencia y el porqué, que también guardan, pues diríamos, igual, protegen
a las variedades y al producto que se quiere, diríamos, proteger, sobre todo le ofrece al consumidor la garantía, sobre todo, de calidad y de origen. Calidad y origen. O sea, al final el consumidor, cuando va a adquirir un producto que tiene una etiqueta de calidad, sea una DOP, sea una IGP, una indicación geográfica protegida, una presentación tradicional, al final va buscando seguridad alimentaria, saber qué es lo que consume. Y eso es lo que proporciona la IGP. La diferencia entre las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas es que si nosotros, por ejemplo, el sector de la aceituna, de la manzanilla y la gordal, hubiera optado por una DOP, de denominación de origen, en la DOP todo lo que vaya en el envase tiene que ser producido en la zona geográfica del ámbito que protege. Entendámonos. Si nosotros hubiéramos optado por una DOP para las aceitunas, manzanilla y gordales, hay muchos rellenos que no nos hubieran permitido poner, que ahora hablaremos algo de rellenos. Nos dimos cuenta que tenemos las mejores, entiendo sinceramente, y me vaya a permitir, que tenemos unas de las mejores aceitunas que hay, que son las manzanillas y las gordales. Las producimos personalmente y familiarmente y manualmente absolutamente todo. Las transformamos en las zonas geográficas, en las empresas y cooperativas que están, pero hay que venderlas, Eduardo. No nos sirve tener unos productos muy buenos, transformarlos magníficamente y que después no se consuman. No es lógico. Nos dimos cuenta que el 80% prácticamente de las aceitunas que se venden, que consumimos, son rellenas. O sea, le han quitado el hueso en un proceso mecánico automatizado e inmediatamente le quitan el hueso y se le mete un relleno. Y nos dimos cuenta que de ese 80% de los rellenos de la producción que se vendía, el 60 y tanto por ciento era relleno de anchoa. La aceituna está muy ligada y marida perfectamente con muchos rellenos, pero sobre todo con la anchoa. Entra muy bien, sea anchoas naturales o sea incluso pastas de anchoa. Y se venden muchísimo la sabor anchoa, que simplemente tienen un aditivo que semeja el sabor de las anchoas. Todo eso no hubiera estado permitido con una denominación de origen. Entonces optamos por una indicación geográfica que protege igual el comercio. No se puede poner manzanilla de Sevilla en las etiquetas si no está con el sello de la indicación geográfica protegida. No se puede poner gordal sevillana como no esté dentro de la indicación geográfica protegida. Eso hay que tenerlo muy claro. Pero igual que no se puede embotellar como un Jerez si no está dentro de la denominación del Jerez. O no se puede embotellar como un Rioja, aunque sea tinto, si no está dentro de la denominación de origen de Rioja. O la chacina, el ibérico, la mojama o el pimiento del Padrón, ¿no? Que también tiene protecciones. En ese sentido es la diferencia. Entonces, la indicación geográfica protegida es toda la provincia, la zona geográfica es toda la provincia de Sevilla y una serie de pueblos de la parte más oriental de Huelva, porque tradicionalmente han sido pues prácticamente los mismos olivos, la misma climatología, la misma edafología, el terreno es igual, y además allí se produce esa aceituna diríamos, en el litoral prácticamente de la provincia de Sevilla, pero se transforma en Sevilla. Y además está ligado unas razones absolutamente a tener en cuenta, que es la historia, porque todo era, diríamos, el reino de Sevilla, el alfó de Sevilla y la jurisdicción, ¿no? Y nosotros nos basamos muchísimo en la tradición y en la reputación. No solamente ofrecemos calidad y ofrecemos garantía del origen, sino que todo el prestigio que han tenido siempre las aceitunas de mesa ha venido porque se daban en Sevilla, porque las que se comercializaban eran las manzanillas y gordales de Sevilla, porque las que se exportaban por el Guadalquivir, que en 1510 está la primera datación de un envío de aceitunas al Nuevo Mundo, a Santo Domingo, 1510, 18 años después que se
descubriera por Cristóbal Colón y 5 años antes que Magallanes y Elcano le dieran la primera vuelta. Pues ya hubo un envío en una nao, la nao Santiago, a través del Guadalquivir a Santo Domingo. En 1908 salieron más de 7 millones de kilos por el Guadalquivir en barco, que se exportaba en bocoyes de madera, no ahora en container y en bombonas de poliéster y demás, en bocoyes de las bodegas, ahí se exportaban las aceitunas. Y eso fue un prestigio y una reputación que tuvieron las aceitunas de Sevilla, las manzanillas y las jordales, las que amparaba la sombra de la giralda, que siempre se le dominó. Lo que pasa es que hay un comercio global, que también hablaremos ahora, de otras producciones y demás, y resulta que todo el mundo quiere ser de Sevilla, y que cualquier otra variedad cultivada en cualquier otro sitio, que son muy buenas, tiene unas características, unas actitudes, tiene fenomenal, si eso es un producto absolutamente natural, pero no son manzanillas, ni gordales, y sobre todo que no son de Sevilla. Esa es diríamos, una forma muy coloquial aquí contigo para poder explicar, pero yo creo que queda el mensaje bien, Eduardo. Sí, muy claro. Y solamente aquí un apunte para dejar claro. Aquí mencionan aceitunas manzanilla y gordal. Son dos tipos de aceitunas de la región, son dos diferentes tipos de olivos. Es como el tema de las uvas, que Merlot y Cabernet, ¿no? En la presentación que hagamos más adelante, podremos visualizar perfectamente cuáles son las manzanillas y cuáles son las gordales. Esto es una manzanilla, esta es una manzanilla, estos son ya etiquetados con los sellos del Consejo Regulador. Todos los envases del Consejo Regulador de las distintas empresas están numerados, todos los envases van numerados unos a uno para saber la trazabilidad, para que no haya nada raro, y lleva los distintos sellos, que este es el de la manzanilla y este en concreto es el de la gordal. ¿Cuál es la diferencia? Pues el tamaño. Las dos proceden de un olivo, pero la diferencia es el tamaño. Yo creo que medianamente se puede visualizar. Son dos variedades absolutamente distintas. Es curioso que incluso el gordal no se planta en el suelo, en el terreno directamente y no agarra, tiene que tener un patrón. O sea, el patrón tiene que ser olivo, pero de otra variedad. Normalmente suelen ser zorzaleños, verdiales, incluso en acebuche también se suele plantar, y después se injerta en un esqueje, se coge, se le hace una hendidura, y la parte de la raíz es, diríamos, del patrón de esa otra variedad, y la fructificación, que tú lo sabes también, que en el tema de la viticultura se hace muchísimo, y en otras series de frutales también se hace, en los cítricos, en el almendro, hay un montón de variedades que no pueden enraizar, y esa es la cuestión. Y de hecho, como son dos variedades totalmente distintas, aunque llevan el mismo proceso de fermentación, de cocido y demás, pero hay dos indicaciones geográficas. Una para la manzanilla y otra para la gordal. Están plenamente diferenciados. ¿Qué es lo que pasa? Que por un ahorro de administración, un ahorro de costes, y porque somos los mismos olivareros que tenemos fincas de manzanilla, fincas de gordal, incluso muchas fincas mezclada la gordal entre medio de la manzanilla, que se suele dar, o sea, hay una dualidad de variedades, igual que en la viticultura, que suele haber variedades plantadas alternativamente para conseguir unos mostos y unos cardos, dependiendo de cada variedad, pero aquí se recoge y se procesa totalmente diferente. Y entonces hay un solo órgano de gestión de estas dos indicaciones geográficas, que es el Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Manzanilla y Gordal de Sevilla. Que, por cierto, si me permite, es un consejo muy representativo. Hay 14 vocales, 7 que son olivareros y proceden de todas las comarcas olivareras que tiene Sevilla. O sea, hay gente de la Campiña, del Bajo Guadalquivir, de la Jarafe,
de la zona de los pueblos de Huelva, y esos son los productores. Y después hay 7 representantes vocales titulares del sector, diríamos, más industrial, en el cual están los centros de compra, que son los intermediarios, están los transformadores, que es las empresas y las cooperativas, sobre todo, que recogen las aceitunas de sus socios y le dan, diríamos, el tema de la fermentación, y después están los envasadores comercializadores, porque en la indicación geográfica protegida solamente se pueden certificar aquellas que tengan los dos primeros procesos. Se debe de producir la aceituna en la zona geográfica y se debe de transformar en la zona geográfica. Después el envasado se puede hacer donde quiera, en la zona geográfica o en cualquier sitio, siempre y cuando esté inscrito dentro del Consejo y mantenga la trazabilidad. O sea, tú puedes comprar aceituna en una empresa que la haya transformado de la zona geográfica que esté certificada, te llevas un lote, trazabilidad, y lo envasas esas aceitunas que van de ese lote, ¿no? Con eso nos aseguramos que el consumidor, cuando vaya, por ejemplo, esta es ya un envasado de una de las marcas que está, también tiene el sello, está también numerado, pues cuando vaya a adquirir un envase o igual que hay otras demás, sabe perfectamente que esas aceitunas tienen una calidad determinada y se han transformado en esa zona geográfica y procede de ese origen determinado. Perfecto. Una pregunta con el tema del nombre, que yo me acabo de dar cuenta después de escucharte, e inclusive hasta busqué el producto en internet, que son estas aceitunas que vienen en una bolsa de plástico de toda la vida, y que dicen aceituna verde manzanilla fina. Si dice manzanilla, ¿ya es de allí o no tienen permitido utilizar ese nombre, por ejemplo, como el tequila, ¿no? No le puedes llamar tequila, no puedes utilizar el nombre porque tiene denominación. ¿Aquí cómo sucede? Mira, pasa bien. Es verdad, mira, que la manzanilla es una variedad de aceituna, igual que la gordal, igual que es la verdial, la zorzaleña, la morona, la hojiblanca, la carrasqueña. Hay 200 y pico de variedades. Hay 200 y pico de variedades. Pero es verdad que dentro de esas 200 y pico de variedades hay 2 que, diríamos, destacan por este tema de la calidad, ¿no? Que te estoy diciendo, como es la manzanilla y la gordal. Y después hay otras variedades que se prestan también, sobre todo, al tema de la oxidación, como puede ser la hojiblanca o la cacereña. Y una vez que sabemos que todas las variedades tienen sus actitudes y demás, es verdad que la manzanilla no solamente se cultiva en Sevilla, aunque tenga, diríamos, la variedad es manzanilla de Sevilla, pero tú esta manzanilla la puedes cultivar relativamente, guardando, diríamos, climatología y demás, pero te la puedes llevar a otras zonas geográficas. Eso se puede hacer. Cuando tú envasas esas aceitunas que son de variedad manzanilla, pero resulta que no se han producido en Sevilla, tú no la puedes, el término manzanilla, Eduardo, no puede definir el producto. Tiene que ir como variedad, ¿eh? O sea, tú no puedes decir, esto es aceituna fina manzanilla, en la denominación del envase, en la denominación del producto. Eso debe ir en la letra como variedad. En letra pequeña, no puede estar en el frontal y demás, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que eso llama a confusión. Claro. Llama a confusión. El consumidor, cuando se encuentra en un envase, que es verdad que pone aceituna verde, manzanilla, y después le colocan Sevilla, como diciendo, no, pero si es que eso no se puede hacer. Es que tú no puedes tener un vino extraordinario, magnífico, está muy bueno, muy bien elaborado y demás, pero lo haces en mi pueblo, en Benacasón, y es buenísimo, es un fino, pero yo no le puedo poner fino, ni le puedo poner al estilo Jerez, igual que no le puedo poner Condado de Huelva, que estoy al lado, el pueblo de al lado, 2 pueblos más allá, ya está en el Condado de Huelva. Esa es la cuestión. Eso llama a la confusión y esa es una labor que tiene que hacer la administración, en concreto la Junta de Andalucía a través de la Dirección General, y nosotros en el Consejo Regulador, que tenemos que ser un poquito de vigilante y de policía para que no se apropien
de un prestigio y una reputación los que ni han producido las aceitunas aquí, ni la han transformado aquí, y por supuesto no están dentro del Consejo Regulador. Es así. Para que el consumidor tenga tranquilidad de que está consumiendo las verdaderas, las auténticas manzanillas y gordales de Sevilla, el escudo y el sello de calidad. Eso es lo que tienes que buscar. Si me permites, para los que nos están escuchando por Spotify, por ejemplo, que no tienen, no nos pueden ver, de todas formas, si me lo permiten, voy a subir el logotipo del Consejo Regulador y lo que deben de llevar, y lo subo a la página para que cuando vayan a comprar el producto se fijen cuál es el sello o logotipo que deben de tener, que yo de entrada ya lo voy a buscar, porque tanto hablar de aceitunas mañana. Claro, porque es verdad que todavía, diríamos, daros cuenta, los primeros envases certificados ha sido de una marca, La Sabrosita. Yo me voy a aprovechar, Eduardo, que te tengo tan interesante y demás. Este ha sido el primer envase certificado, y esto ha sido una presentación en junio. Llevamos de junio para acá con los envases en los distintos mercados. Ya prácticamente están en muchísimos lineales. Y ahora ya tenemos autorizado a otras 2 empresas más, a Cobelén y a la Reina del Verdeo de Aral, y se están comercializando esas de La Sabrosita y las de Manzanilla Olive, que es las que me he permitido poner anteriormente. Ya poco a poco, esto va, el consumidor, y con esto de promoción, va pidiendo esa calidad y esa garantía, y los lineales lo van ofreciendo, por lo cual a nosotros eso, pues sinceramente nos viene muy bien, ¿no? Para que al final, cuando, como yo digo, soy aceitunero, me gustan todas, me gustan hasta las zapateras, ¿no? Que es ya una fermentación rara que ha habido ahí, y como no esté muy mala, me la como también. Pero es verdad que tú tienes que tener una tranquilidad y una seguridad de que tú al final estás con... Es verdad que hay que pagarlo un poquito más, hay que pagarlo, pero es lo mismo, Volvemos a hablar de los vinos. Si tú llegamos a una barra y, oye niño, un tintillo, te echa de la botella que tenga por allí rodando, sinceramente, hablemos tranquilo. Si tú quieres algo más de calidad, pides una denominación. O sea, tú dices, oye, ponme un Riojita, y te ponen un Rioja. Pero si tú quieres todavía algo más y quieres agradar, pues bueno, a un cliente o a tu suegro, ¿no? Y quedar bien con él, pues entonces tú, quiero, por ejemplo, un Rioja de la Rioja Alta, Alavesa y de tal añada. O sea, te vas buscando y todo, el tintillo a lo mejor valía €1, el Rioja por lo menos ya vale 2 euros y pico, y cuando le toca a la Alavesa de la añada de no sé qué, pues despréndete de medio sueldo, ¿sabes? Pero bueno, eso es así, ¿no? Tú vas buscando calidades, garantías y sobre todo una continuidad de esa presencia y de ese buen tomar, y la verdad que eso también tiene que valorarlo el consumidor. Ya entrando un poco más a esto del consumidor, del mercado y lo que has estado comentando, nos dijiste que, bueno, las que tienen más éxito o se consumen más es la rellena con anchoa. ¿Qué otros rellenos tienen típicamente ahí? Mira, es interesante, ¿no? Tradicionalmente la verdad es que al principio solamente se comercializaba la aceituna entera, o sea, la aceituna lisa que se llama, que es que tú la has cocido, la has preparado, la has calibrado, la has puesto todos los tamaños, diríamos, iguales, pero no le hacías más nada. Pero es verdad que la evolución nos hizo a los industriales y demás ver de que a la aceituna había que ponerle algo. Y entonces, la gama de rellenos que se hace en la aceituna es enorme, pero enorme. Y ahora últimamente, a través de una serie de promociones, a través de Interaceituna es la organización interprofesional que nos reúne a todos los olivareros de España. Estamos representados los andaluces, los extremeños, los valencianos, Campo Real, todo el mundo que se dedica al tema de las aceitunas tiene que participar en las promociones
de las aceitunas de España, ¿no? Olive from Spain, ¿no? En esa promoción. Y han sacado un tema que es reinventando las aceitunas. La incorporación de las aceitunas a la gastronomía, a los platos, no solamente en los platos tradicionales, sino en la nueva gastronomía. Pero en los rellenos específicamente se empezó a rellenar mucho con frutos secos, sobre todo con la almendra. La aceituna con la almendra perfectamente colocada en los envases era un espectáculo. De ahí se pasó a la anchoa, porque marida muy bien. El encurtido y el salado de las anchoas marida muy bien. Pero después hay otro relleno tradicional, que yo lo tengo en estas manzanillas chan. Si veis todas esas notas rojas, eso es pimiento. Y este en concreto es pimiento asado. Cachitos de pimiento asado. Entonces, hay desde el pimiento, pepinillo, en la fruta de esa, el fruto seco de la almendra. Después hay, pues bueno, últimamente se está rellenando de queso azul, de jamón serrano. Sí, hay una cantidad de variantes de relleno, de merva, de atún. Todo es que la aceituna se presta muchísimo a meter dentro esos sabores que nos gusta entremezclar, ¿no? Hay unas jordales enormes del tamaño 60-70 que caben 3 en la palma, o sea, en la cuarta se te cae, ya no cabe. Ese es el tamaño gordo de la jordal, que lo hacen como un pequeño bocadillo. Eduardo, a ver, hay una empresa por ahí, le pega un corte, no la abre del todo y le mete un pedazo de merva, un pimiento, a ver, y le mete después un queso y le mete un palillo para que no se te caiga y te lo come como si fuera un bocadillo. Es un espectáculo. Esas presentaciones son extraordinarias. Y dentro de la IGP, de la certificación, una vez que hicimos el esfuerzo de las anchoas, pues creo que tenemos recogidas veintitantos tipos de relleno. ¿Y por qué? Porque, vuelvo a decir lo mismo, producimos unas buenas aceitunas magníficas, las transformamos muy bien, pero hay que venderlas. Y si a ti te gustan con ese tipo de relleno, pues yo te la preparo, no pasa nada. De repente aquí hago fusiones de cocina española con mexicana y mis experimentos. Ahora se me está ocurriendo unas aceitunas rellenas con mole poblano. Juan Luis, te voy a mandar foto cuando lo haga. Mira, puede ser. Hay unos patés que se hacen también con las aceitunas trituradas y con todo eso, con el guacamole y con todo eso. Mira. Encaja muy bien. Una base, una tosta de pan de masa en condiciones, chorreón de aceite, la base de guacamole, las aceitunas trituraditas y después por arriba le pone su especia y un espectáculo. Y así está con una cerveza y un vino, ya mucho mejor, ¿verdad? Bueno, pues entonces ya... Bueno, y con unos amigos también, porque a estas alturas de este año... Importante. Es verdad que la aceituna, igual que los buenos vinos, ¿no? Y aquí las jarafes, los mostos y demás, eso hace amistad, aunque ahora estemos pasando todo lo que estamos pasando, pero es verdad que eso abre los cuerpos, abre la sintonía, nos expresamos y nos abrimos. Eso es propio de esta cultura, sobre todo de la cultura andaluza, que somos tan expresivos y tan acogedores. Nos damos mucho y también acogemos muy bien. La cultura andaluza del sur de España y demás, somos absolutamente de brazos abiertos. Que así nos va algunas veces, pero somos de brazos abiertos. Eso me consta porque a todas las personas que conozco de por ahí son así. ¿Cómo está el mercado ahora a nivel, bueno, dentro de España y el tema de la exportación, quitando un poco lo atípico de este año 2020? Normalmente, sí. ¿Qué países pues les consumen más? ¿A dónde mandan más producto? ¿O aquí en España? Sí. Así general que nos puedas compartir. Sí. La verdad que España siempre ha sido prácticamente el primer productor mundial de la aceituna de mesa. La aceituna de mesa. También en aceite lo ha sido y sigue siéndolo, pero en aceituna de mesa nos vamos a basar en la aceituna de mesa. Pero es verdad que hay unos países emergentes, nosotros estamos muy controlados y cuando se dicen los datos, es verdad lo que España,
lo que pasa en España, pero últimamente hay países del norte de África, sobre todo Egipto, que tienen un potencial de crecimiento de 4 cifras anuales y hay que tenerlo presente. Es otro tipo de cultivo, son otras variedades, aunque las quieran meter como si fueran españolas y sobre todo sevillanas y manzanilla y gordales, pero bueno, ahí es verdad que es lo que hay que tener. Y es verdad que hemos sido también el primer exportador a nivel mundial. Somos el primer exportador hemos sido el primer exportador de aceituna de mesa y en producción. Y en los mercados es verdad que la base del mercado, casi un tercio de lo que se exportaba, se lo llevaba a Estados Unidos, hasta que tuvimos el tema arancelario. Primero fueron por las aceitunas negras y después a posteriori se dieron cuenta que también había mucho potencial en las aceitunas verdes y tenemos ahora mismo un 25% de arancel. Y además con una particularidad, Eduardo, enorme, que nos está haciendo un daño tremendo, porque aquí se había invertido mucho por hacer rentable el olivar y que el producto pudiera llegar con una magnífica calidad, no deteriorando la calidad para presentar un producto barato, que es lo que suelen hacer. O sea, se produce mucho, pero se produce mucho muy barato, pero con muy mala calidad. Y queriéndose vender como si fuera de calidades extraordinarias, ¿no? Y eso, la verdad que lo estamos intentando cortar. Pero en Estados Unidos, cuando han puesto los aranceles, el mercado, diríamos, de exportación España-Estados Unidos se ha reducido. La última dato que tengo es un 23%. Ha habido una debacle de 100 millones, pues bueno, se están exportando muy complicado. La verdad que ha sido muy complicado. Y se está intentando diversificar ese tema del mercado. No depender tanto de Estados Unidos, sino derivar hacia otros mercados. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Que la aceituna es verdad que se conoce mucho y se consume en muchos sitios, pero sobre todo se consume en los sitios que son productores. O sea, el mayor consumo de las aceitunas se da en aquellos países que son productores de aceitunas. O sea, entre ellos España, que tiene un índice de consumo, me parece que nosotros estamos en 3,5 kilos aproximadamente de kilos de aceituna por persona, por habitante de España, pero después hay otra serie de países en la cuenca del Mediterráneo. Egipto produce mucho, pero consume también mucho. Turquía consume mucho y además está consumiendo muchísimo. Grecia también produce y se come prácticamente casi todas sus aceitunas, excepto las que ahora está exportando, aprovechando el hueco, porque resulta que los aranceles, y es curioso, se lo ha puesto a España nada más. No se lo ha puesto ni a Italia, ni se lo ha puesto a Grecia, ni se lo ha puesto a Portugal, y por supuesto no se lo ha puesto ni a Marruecos, ni a Túnez, ni a Egipto. Somos nosotros nada más, los primeros productores, y los que teníamos las aceitunas más rentables por donde han venido, además con un problema que no es nuestro, es un problema de la Airbus, por un tema de unas subvenciones que me parece ser que no estaban totalmente legales con la Organización Mundial de Comercio, con la OMC, y han dicho, no, pues si tú tenías subvencionado el Airbus, yo te voy a castigar en las aceitunas de Sevilla. Ese mandatario en Estados Unidos, que parece que ya se va, pues la verdad que ha dado tela y ha roto la unidad de mercado con Europa, ¿no? Con la Comisión y con Europa. O sea, ha hecho una discriminación para desbaratarnos en la base. Y entonces el consumo, y yo lo digo muchas veces, si nosotros consumiéramos el doble de lo que consumimos en España y nos ponemos a un nivel cercano a los 10 kilos, Albania consume 11 kilos. Los albaneses ha sido muchos años el primer país consumidor por cabeza, o sea, por habitante. Se lo comía. Es verdad que a lo mejor, sinceramente, que me respete, por lo mejor no había otras cosas que comer. Entendámonos dentro de todo lo que se está pasando a nivel global. Pero si nosotros, que somos el primer productor, consumiéramos el doble de lo que consumimos, que es fácil consumirlo, pues la verdad es que no había que echarle mucha cuenta al mercado americano. O sea, se quedaba todo en casa. Yo lo produzco, yo lo transformo, yo lo comercializo y yo me lo como. Pero es verdad que hay que estar en el mercado. ¿Hacia dónde va el mercado? Mucho
Lo que pasa es que no se tiene ni el nivel ni la estabilidad de Estados Unidos. Los países del este, que consumen mucho, cada vez más, pero claro, los potenciales son los que son. Oriente Medio, sobre todo los países, diríamos, ricos del cono de Emiratos Árabes, Kuwait, la parte baja de Arabia Saudí, todo eso, Banto y demás, es donde también se está consumiendo muchísimo, y un mercado que se está marcando que es el lejano oriente, desde India, a China sobre todo, que también se está haciendo mucha promoción, y en Japón. ¿Por qué? Porque marida muy bien las aceitunas con los productos naturales que están acostumbrados en Japón, China, Singapur y demás. Porque entra muy bien con los sushi, entran muy bien con una serie de presentaciones. Es verdad que tenemos un tema que es que somos algo salados, la aceituna, por el tema de efecto salmuera, agua y sal para su conservación, tiene un punto de sal y a ellos les gusta más, diríamos, lo dulce, ¿no? Pero bueno, es cuestión de preparaciones y demás, porque el consumo en esos países pues cada vez va a más. Y es muy interesante el consumo no solamente como tapa, o sea, Eduardo, como aperitivo. De hecho, nos han catalogado a la aceituna la reina de las tapas, ese concepto español de todas sus comarcas, de todas sus regiones y autonomías, de consumir esa tapa, ¿no? Esa pequeña porción gastronómica que nos gusta acompañar con buenos vinos y con buena cerveza. Pues no hay bar que se precie, sobre todo en los pueblos y demás, que no te coloquen una concha, un cuenquecito con aceituna casi antes de ponerte el vino y la cerveza. Pues eso es lo que queremos hacer, pero que sean aceitunas de calidad, que no sean aceitunas que no estén plenamente, diríamos, certificadas, y que sean aceitunas que tengan un buen comer y que después se te antoje seguir consumiendo y sobre todo seguir adquiriéndola. Sí, aquí un poco con el punto de lo que consumen las personas. Muy interesante el dato que diste, que 11 kilos por persona, que fue Albania, ¿verdad? 11. Albania, Turquía, Grecia, Macedonia, ahí está un consumo perfectamente disparado. Sí. Y aquí en España dijiste 3, ¿cierto? 3,5 kilos. El último dato que tenemos de la última campaña son sobre 3,5 kilos. Es verdad que ha subido, pero sobre todo lo que ha subido también el consumo, espectacular, pero espectacular, vamos, que me parece que han pasado de 100.000, que son 100 millones, a 300, o sea, han tenido un 70 y tanto % de crecimiento de consumo en los dos países estos que te he hablado, de Egipto y Turquía. No, solo... Ha sido mucho, pero es verdad que consumen mucho. Acá te puedo decir que a nivel familiar, mis hijos llegan las aceitunas y se las comen como chuches. Entonces, la familia cuenta. Alzamos el per cápita, ¿eh? Sí. Mira, sabe que está... Yo es verdad, si a mí me contabilizaran dentro de las particularidades que han estado estudiadas por los nutricionistas, de hecho hay muchos catedráticos y cátedras que están dedicados a la dieta mediterránea y valoran la aceituna, te tienes que dar cuenta, Eduardo, y todo el que nos esté escuchando, que el aceite está muy estudiado. O sea, la cultura del aceite, las bondades del aceite, las propiedades saludables del aceite está muy estudiado. Por la aceituna las tiene todas. ¿Por qué? Porque el aceite viene de las aceitunas. Y cuando tú encima te comes las aceitunas, te estás comiendo el aceite, todas las propiedades esas buenas del aceite y encima fibra. Te come la fibra, te come la pulpa. O sea, encima le están metiendo la fibra y aquellos valores nutricionales de minerales y demás, de que proporcionan una fermentación láctica natural con la flora y con las levaduras naturales que vienen del campo. Nosotros lo que hacemos es que vigilamos para que eso no se deteriore, nada más. Entonces todo eso es como el aceite, te estás comiendo el aceite con fibra. Yo de hecho, a lo que era de tus hijos, que con los míos pasa igual y en muchas casas, y cuando digo, dice, no, es que las aceitunas tienen un efecto saciante. Es verdad, esa adición de fibra y demás, diríamos, tiene un efecto saciante y por supuesto no engorda. Si te harta de aceituna con pan, con el chorizo y la veta del tocino, pues sí, pero si tú te comes la
creo que la ración media aconsejada están sobre unas 7 aceitunas al día. Unas 7 aceitunas al día te permite, pero hay muchos casos que son adictivas. Sí, o sea, las totalmente. aceitunas, como estén buenas, es que no te puedes comer una sola. O sea, tú te comes una y la explosión que te hace en la boca, en el paladar, ¿cómo está esto? Y coge otra, y para adentro. Pues tan buena, ¿eh? De verdad, es probarla que está buena y tú coges otra. O sea, y ya, pues, he hecho una cervecita, voy a picar. O sea, son adictivas porque ese sabor a campo, esa salmuera, ese sabor al aliño que se le da, que son aliños también naturales, y si ya es con un relleno que además sea de tu gusto, pues la verdad que es el complemento ideal, ¿eh? Perfecto. Yo creo que con eso también ya cubrimos un poco la aportación de las aceitunas al tema de la dieta y al tema de la Sí. salud. Al principio ya nos Está muy comentabas. recomendada, ¿eh? Y los últimos estudios, es verdad que se ha valorado mucho, como comentaba anteriormente, todas las virtudes del aceite, y ahora se está dedicando y están saliendo continuamente, es probiótico, cardiosaludable, aporta vitamina, el efecto saciante, tiene un tema también del tránsito intestinal favorecedor de esas levaduras que hay en los intestinos humanos, que son los que hacen la asimilación. Parece ser que en los estudios van marcando de que tiene efecto también anticancerígeno, ¿no? Por esa asimilación, y que van probióticos, la verdad que hay muchísimo. Y es una satisfacción. Bueno, la prueba está que el índice, diríamos, de vejez que tienen los agricultores y que tienen todo el que ha consumido la dieta mediterránea, pues está más que comprobado que supera a otras dietas que, bueno, que van mucho en base de productos y grasas saturadas y con eso es. Pero bueno, así es como está nuestra dieta. Entrando a la parte final, Juan Luis, ahora comentaste un poco que la aceituna, bueno, la tienen como un excelente aperitivo. Y ahí me gustaría entrar un poco al tema de los mitos y paradigmas de la aceituna. ¿Tú crees que está muy encasillada en ese concepto de solo para aperitivo o inclusive, bueno, lo comentaste en la pizza o Sí. ensaladas es muy típico ver, pero más bien las negras? Pero ¿tú crees que a la aceituna debería de tener más, no se le está dando el lugar que se merece en la cocina? ¿O tú qué opinas al No, respecto? yo coincido y me alegro enormemente, Eduardo, que me hagas esta pregunta, que es interesantísima. Yo creo que no la han tenido, no. Verá, y hay una cuestión que también me gustaría ponerla sobre la mesa. Sabes, si has estado por aquí, y hay muchos sitios que las aceitunas se regalan. Las aceitunas, cuando te la ponen en la barra sin tú solicitarla, te ponen cualquier aceituna, que puede estar muy buena, porque el empresario de la hostelería se ha preocupado de tener un buen producto, pero la regalan, ¿eh? Con lo cual, todo lo que te regalan, ya no. Es que la han puesto, no lo valoras. ¿Eh? Y es complicado algunas veces en la hostelería e incluso en algunos restaurantes de encontrar género en condiciones, un género que merezca la pena, y por supuesto se abona, se paga, ¿eh? Pero todo eso está cambiando, ¿eh? Yo creo que esta campaña de promoción de Interaceituna ha sido muy interesante porque lo ha llevado a un nivel, bueno, han cogido a España, bueno, a la misma exportación. Ahora mismo se ha aprobado, me parece que son 3,5 millones de euros para continuar la promoción en Estados Unidos, y tenemos al embajador de la aceituna de España, que es José Andrés, con los alimentos de España. La verdad que es un chef plenamente consolidado, que tiene un gran prestigio con labores sociales y demás, y es el embajador de la aceituna. Y después aquí en España, en esta promoción que se ha hecho, se han cogido a 5 chefs de los Masterchef, Pepe Rodríguez, esa y demás, y han hecho el reto de la aceituna. Es la reinvención de las aceitunas. Es la incorporación de las aceitunas como tal en sus distintas variedades, o sea, que cocinan y preparan platos no solamente de aperitivos, sino platos con contundencia y de buena presentación, esa presentación innovadora,
con aceituna, en todas sus variedades. O sea, utilizan la manzanilla, utilizan la gorda, utilizan la hojiblanca, utilizan la cacereña, utilizan, diríamos, las distintas variedades representativas de España y la incorporan en esas, pero en todo, en guisos, en presentaciones frías, en presentaciones templadas, en cócteles, en batidos, y yo creo que eso es muy bueno. Otra incorporación, y que no dejemos solamente a la aceituna. Sí, el platito de aceituna, bueno, sí, ponlo por aquí, sino que tú vas buscando a esa alta restauración, buscando ya una presentación que la aceituna sea parte y parte primordial de esa presentación, ¿no? Tan llamativa, y sobre todo porque tiene unas cualidades magníficas, marida muy bien. Date cuenta, la Hilda, famosa de los cócteles, o los vermú, ¿no? Y los dry tie, con todas las cuestiones, es porque tenía la aceituna metida dentro. Eso ha sido fenomenal. O sea, hay dos grandes hitos en el comercio con Estados Unidos, al que se le ocurrió meter las aceitunas, que hay incluso peleas intentando quién fue el primero que metió la aceituna dentro del cóctel aquel, las aceitunas en verde, y después la irrupción de la aceituna en los preparados, tiene su denominación, de los preparados de las pizzas y las ensaladas en Estados Unidos. Eso empieza también en parte por los italianos y demás, pero la irrupción tremenda de ese tema es que no hay un preparado de comida americana que no lleve las aceitunas, ¿no? Verde, y sobre todo en el tema de las negras. Esa incorporación en la gastronomía le puede dar el sitio a esa, diríamos, pues la hermanita pobre, porque como la regalan, pues quizá no estaba tan valorada. Hay que reivindicar. Pero es un espectáculo. Yo no sé si conoce, hay algunos de los mercados, diríamos, tradicionales, los mercados de abastos, ¿no? Que ahora se han restaurado, por ejemplo, el de San Miguel, o el que está allí en Barcelona, y ahí creo que en San Sebastián también hay otros, que son los encurtidos, ¿no? Bueno, y ahí donde te encuentras, por el tema de las presentaciones en pinchos y demás, qué cantidad de encurtidos lleva, ¿no? Las banderillas, las famosas banderillas, que llevan el pepinillo, llevan el queso, llevan la anchoa, o llevan otro encurtido, y no puede faltar una aceituna en condiciones, claro. Yo, fíjate, aquí alguna vez probé un platillo, no sé si fue pincho o platillo, mira, tan no me acuerdo, que de lo único que recuerdo es que tenía como un tipo puré o pasta de aceituna, que estaba buenísimo. Claro, no me acuerdo con qué iba, pero claro. fíjate, me acuerdo de ese dato, que era una pasta o un puré de aceituna. Ahora hay unas líneas de trabajo, pues, sobre el consumo de la aceituna, que es verdad que no pueden ya estar certificadas, pero no tiene cuestión. Nosotros presentamos una aceituna para un tipo de consumo. Pero es verdad que tú después, con esos botes, tú puedes hacer lo que quieras. Que hay una línea de trabajo tremenda, que es en los patés, en el paté de aceituna. O sea, los tapenades, en los cuales son de juntar, que tienen distintas especias, distintos sabores. Tú usas una materia magnífica, que es la aceituna, en cocido o en salmuera, incluso de las negras de la osidad, y se presta a todo, a relleno, en las tostas, se presenta y tiene mucho recorrido. Yo creo que se puede hacer muchísimo. Genial. Como último punto, ya que estuvimos tanto hablando de probar las presentaciones y en los platillos o de aperitivo, ¿cómo podemos conocer, Juan Luis, cuando que nos den el plato, el platillo, lo que sea, y decir, esta aceituna pues es de calidad? ¿Alguna característica general que nosotros podamos identificar? Porque entiendo que también existen las catas de las aceitunas, ¿verdad? Sí, hay paneles organolépticos que sirven para apreciar esas características que son las que dan las calidades, ¿no? Como yo decía, la IGP tienen que ser primeras o extras, todo eso se mide por la ausencia de defectos. Entendámonos, si se coge una aceituna, lo primero que se visualiza es el color. Tiene que ser un color verde despejado, uniforme en todas las unidades. O sea, no puede haber una más verde
otra más amarilla, otra muy blanca. Tiene que guardar, diríamos, una uniformidad en el color. Y uniformidad también en el tamaño. Lo normal es que, como hemos explicado anteriormente, estén dentro del escalafón, ¿no? Por ejemplo, las 200 hay un grado que es de 200 a 220. Son prácticamente aceitunas muy similares en ese tamaño, igual que está el 240 a 260, el 280 a 300, 300 320 y demás. Lo siguiente es que no deben de tener defectos. Defectos como aceituna rota, aceituna con un defecto de manipulación, con un arañón, los molestados que se llaman, eso puede tener un índice de defecto, pero tiene que ser mínimo. En los extras casi no se permite ninguno, y en los de primera, que es este tipo de aceituna, tiene que tener ausencia. Después la aceituna tiene que tener unas características, sobre todo en la gordal y también en la manzanilla, que es que tiene que saber bien. Olores raros, avinagrados, acético, al vino, la zapatería, que es un olor muy característico, pues una fermentación propiónica y que se mete y además sienta mal en el estómago, eso no puede tener. Tampoco debe de tener rabillos. Las aceitunas, diríamos, tiene un rabito del cual prende y se engancha en el olivo. Cuando está comercializado en las presentaciones de cocina, no tiene que tener cabito. Para eso están las derramadoras que se dedican en el proceso a quitarle una a una ese cabito, porque eso no es, vamos, se puede comer, pero es una leña, ¿no? Entonces eso no debe de estar en el envase. Y sobre todo tiene que tener una característica, que es que la aceituna tiene que estar entera. La aceituna tiene, y sobre todo en la gordal, tiene que crujir, sinceramente. Estamos acostumbrados, muchos de los consumidores se están acostumbrando a consumir aceitunas blandas. La aceituna blanda no es una virtud, es un defecto. ¿Por qué? Porque tiene un índice de madurez que se ha excedido, o tiene un cocido que se ha excedido. En ese cocido ha ido perdiendo textura y se ponen blandas. Entonces, esa aceituna que se deshace en la boca, que alguno puede decir, hombre, esto se come muy bien, mira. Claro, no. La aceituna, sinceramente, tiene que crujir. Cuando tú le des el bocado, y sobre todo la gordal, que en eso se diferencia, y la manzanilla tiene que ser igual, tú la tienes que sentir. Y cuando tú le claves el diente, romperla. Hay otras variedades y otros procedimientos, sobre todo otras latitudes que nos meten aceitunas, que o son blandas o son gominolas. O sea, si tú te metes una aceituna, le pegas un bocado y no se rompe, y cuando abre la boca, la aceituna está otra vez, se pone otra vez gorda, eso no está bien cocido, eso no está en condiciones, ¿me entiendes? Es verdad que se prestan muy bien, por ejemplo, a que cuando se le meta el relleno no se parte, ¿no? Porque como se hinchan, a ver, pues resulta que no se parte, pero después no hay forma de comerse las aceitunas. Entonces, esa es otra característica que debe de tener. Y después que esté, diríamos, bien presentada, que tenga que entre por los ojos, y al final lo que tiene que hacer es que entre por los ojos. Y después tiene muchas variantes, y de aliños te puedes imaginar, o sea, solamente con la salmuera, puede tener después, bueno, pues, el aliño con tomillo, el ajo, que es muy tradicional, el pimiento con un poquito de pimentón, hay que le echa limón, hay que le echa naranja, o sea, después tiene una cantidad de presentaciones tremendas. ¿Sí? El pueblo es muy llano, el pueblo olivarero que consume sus aceitunas, que tiene de sus olivos y que va recogiendo, muchas veces los aliños salen, como bien sabe seguramente Eduardo, aprovechando los restos. O sea, si a ti te ha sobrado un pimiento, antes que se te estropee, se lo echa a las aceitunas. Si tenía una naranja, se lo echa a las aceitunas. Un buen chorreón de vinagre, un buen vinagre de yema de bodega, eso viene magnífico. Eso le quita el amargor sobre la marcha. ¿Sabes? Entonces, todo eso, pues, es la forma de preparar las aceitunas. Pero sobre todo, fijaros, color verde, amarillento, brillante y uniforme, los tamaños que estén equilibrados, o sea, que estén todos guardando, diríamos, una uniformidad en el tamaño, que no huelan raro, que huelan a salmuera, que huelan a olivo o a los rellenos correspondientes, y sobre todo que mantenga la textura, que cuando tú comas la aceituna le des 2 vueltas y después al final le pegues el bocado y que cruja.
Esa es una de las características esenciales para saber que estás tomando una buena aceituna. Eso del tacto y de que cruja, me llegan ahora recuerdos de cuando he probado aceitunas, como dices tú, tipo gominolas, o dijéramos en México como chicle, que lo masticas y es como Claro, una... Sí, sí. te ha pasado, es que nos pasa. Sí, Tú lo coges, uy, mira qué bonita, es bonita, y le das un bocado y se mete. Y yo, pero esto cómo se parte. Y cuando abre la boca, la dentadura, resulta que está otra vez igual. Y otra vez le tienes que dar allí 2 o 3 bocados y al final el pedacito empieza a dar vuelta por allí. Bueno, pues ya. vale, pues muy bien. Tú dices que son aceitunas, pues será. Pero que no son las auténticas y sobre todo no son las aceitunas sevillanas, ¿no? Las Estoy aceitunas que seguro están. que muchos de los que nos escuchan, de las personas que nos escuchan, seguramente también traerán algún recuerdo de cuando probaron, pero ahora ya con tus consejos, ya eso es lo bonito de aprender y de informarse y que la siguiente vez que Claro, claro. pruebes Y algo, muchas veces nos pasa de que, verá, a mí me pasa con las aceitunas porque ya he explicado mi historia, ¿no? De dónde vengo y dónde aposté por esto y la verdad que los que somos de pueblo olivarero y nos gusta y amamos y soñamos, aunque muchas veces no durmamos, o sea, soñamos con los olivos y con las aceitunas, aunque de los quebraderos de cabeza, como digo, muchas veces no duermas, ¿eh? Pero es verdad, y eso mismo pasa con los viticultores, con la cepa, con el vino, o pasa los ganaderos con el cochino ibérico o con el ganado retinto, las vacas retintas, todo el que ama lo suyo, pues la verdad es que tiene que estar de esa forma, ¿no? Y muchas veces creemos que todo el mundo sabe de todo y no es verdad. Por eso aprovecho sinceramente la oportunidad que me sí, estás ofreciendo y al Consejo Regulador y bueno, intento aclarar muchas situaciones, pero te doy la enhorabuena, Eduardo. Has hecho las preguntas que yo me hubiera hecho para poder hacer una exposición como la que estamos haciendo entre los dos, ¿no? Porque hay veces que nos quedamos en otras cuestiones, pero ha ido, yo creo, además lo has, sinceramente, hilvanado muy bien, como decimos. O sea, has empezado desde el olivo, me has hecho recapacitar y me ha llevado a esa plantación con el injerto, con la preparación, los marcos de plantación, qué es lo que se hace, esa transformación al estilo sevillano, que se llama el estilo sevillano porque sale en Sevilla. Antiguamente las aceitunas se preparaban casi siempre con esa salmuera nada más, pero el cocido se hacía, bueno, con unas plantas y con cenizas, hasta que al final se dieron cuenta que eso era muy natural, pero era imposible de poder comercializar y salió el estilo sevillano con unas preparaciones de hidróxido sódico y una fermentación natural en los pilones, antiguamente en los bocolles y ahora en los fermentadores, que son de poliéster enterrados aquí naturalmente al lado de las plantas, ¿no? Y se llama el estilo sevillano y así está, el cocido es el estilo sevillano porque nace precisamente en Sevilla. ¿Eh? Entonces, la has ido hilvanando todo y el mercado y el consumo y la preparación y la IGP y los rellenos, la verdad que ha sido fenomenal. Yo me he sentido muy cómodo con este coloquio que estamos teniendo y me ofrezco, por supuesto, como presidente del Consejo Regulador, a cuantas veces necesitáis de nuestra presencia y encantado de poder continuar esto que hemos iniciado, Eduardo. sí, Juan Luis, muchísimas gracias por tus palabras. Esta información quedará en el artículo y en YouTube, Spotify, en cuanto esté arriba, desde luego te lo haré llegar. Y bueno, para cerrar ya esta entrevista, Juan Luis, me gustaría preguntarte, ¿qué representa para ti, qué representa en la vida de Juan Luis? Ya nos dijiste un poco, pero para ti, ¿qué es todo este tema de la aceituna? ¿Qué representa? ¿Nos podrías decir así, de manera general, una idea, qué es para ti la aceituna y vivir con ello, de Mira, ello? aunque pueda ser un tópico, es mi vida, sinceramente, es mi vida. Yo vivo con las aceitunas, vivo con ellas y vivo de ellas, que es muy importante también, ¿eh? O sea que yo plenamente realizado de poder ser olivarero de tradición y por herencia, por nuestros mayores que anteriormente lucharon tanto por conseguir con muy pocos medios, con las bestias arando, con la canga de mulo,
con la yunta de bueyes labrando y haciendo todas las labores para que sus hijos y sus nietos y bisnietos pudiéramos continuar, vivo con las aceitunas, o sea, las trabajo, cuido de ellas, tengo un personal trabajador tremendamente, porque solo no puedes hacer las cosas, y después trabajo pues en una cooperativa precisamente transformando y preparando esas aceitunas para que lleve al consumidor. Y encima, pues bueno, he tenido el honor de representar al sector de la aceituna de Manzanilla y Gordal de Sevilla como presidente de un consejo regulador con una protección nacional transitoria, con un reconocimiento europeo en puerta y con un, bueno, date cuenta, Eduardo, y para todos que nos escuchen, esto no es solo de Juan Luis. Aquí estamos inscritos pues 3.500 olivareros, 3.500 familias. Este sector acaba de dar 2 millones de peonadas, 2 millones de jornales solamente en la recolección de las aceitunas de esta campaña. Eso ha salido de los bolsillos de los olivareros. Hay pues 11 centros de compra, 14 transformadoras, 11 envasadoras, están inscritas 25.000 hectáreas. La superficie del olivar verdeable en Sevilla, que es la primera provincia a nivel nacional y como provincia a nivel mundial, tiene unas 46.000 hectáreas. 25.000 hectáreas, que se dice muy pronto, están inscritas en el Consejo Regulador. Y de las envasadoras, prácticamente los número 1 de los envasados están inscritos. Esto ya no es un grupito de algunos, oye, mira, ¿qué tal? No, no, no. Esta es la importancia, porque todos tenemos que ayudar para intentar devolver a la aceituna de Sevilla, a la Manzanilla y a la Gordal de Sevilla, el prestigio y la reputación que siempre tuvieron en el sector de la aceituna de mesa. Hay que convivir con este mundo global y mercado y con todo, pero cada uno en nuestro sitio defendiendo lo nuestro. Y si nosotros tenemos unas variedades extraordinarias como la Manzanilla y la Gordal, tenemos un territorio magnífico como es la provincia de Sevilla y los pueblos de Huelva, y aquí sabemos transformar y envasar nuestras aceitunas, pues bueno, pongámonos en valor. Esa es. En mi vida, me pregunta, ¿qué es la aceituna? Pues es la vida de Juan Luis. Muy bien, muchísimas gracias. He sido un poquito sentimental, pero bueno, creo que todo el mundo, y el que me haya visto, bien, pero el que no me esté escuchando, sabrá que de verdad os lo estoy diciendo con el corazón y con un convencimiento pleno. Claro que sí. Bueno, Juan Luis, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Ya después, no sé si también ahí aplique el tema del aceite. También hay transformadores ahí que hacen aceite, o ese ya es un tema muy aparte. Es complementario, ¿verdad? Y soy muy sincero, ¿no? Ya me estás conociendo, soy muy sincero. En lo que somos olivareros de mesa, lo que somos entamadores, que se nos llaman también, el entamado, el cocido a la aceituna de mesa, para nosotros, sinceramente, siempre el desviar aceituna a molino es un desprestigio, sinceramente. ¿Por qué? Porque nosotros derivamos a molino, que por cierto sale un aceite excepcional de premio de las dos variedades, tanto de la Manzanilla como de la Gordal, con muy poco rendimiento, pero con unas características afrutada la Manzanilla, muy bien, muy plano, muy conseguido, la Gordal, muy bueno. La Gordal es muy dulce, por lo cual da unos aceites espectaculares. Lo que pasa que es verdad que se cotiza mucho y tiene muy poco rendimiento, con lo cual no se comercializa mucho. Pero los que somos productores de aceituna de consumo de mesa, lo que tú no has conseguido entamar, preparar, es porque no has hecho bien tu labor, o porque has tenido un problema climatológico de sequía o de otras cuestiones, ¿no? Intentamos que todo vaya en calidad, en presentación buena, y hemos derivado siempre las aceitunas que no reúnen esas características para poderla envasar y para guardar el tamaño y la calidad, es lo que nosotros hemos derivado al aceite. Pero es verdad que el comercio del aceite está plenamente ligado, y hay variedades y bueno, y hay explotaciones de Manzanilla que se dedican solamente a la obtención del aceite, porque es un aceite monovarietal buenísimo, pero sobre todo sirve mucho para el coupage, o sea, sirve mucho para encabezar otros aceites con otras características que no es que sean menor,
pero tiene otras características, ¿no? Por ejemplo, los aceites que se agarran, los aceites, diríamos, que están bien de acidez, pero que son a lo mejor más picantes, se puede amortiguar muy bien con los aceites de manzanilla. Los aceites que son más planos, que no terminan de saber, el aceite de manzanilla es muy afrutado, fruta, estás tomando, entonces la verdad es que somos muy complementarios y de hecho hay presentaciones de aceitunas que tienen un chorreón de aceite por encima. Eso de los chupaderos, que ahora se está dando tanto y demás, y una serie de especies, una serie de cuestiones, pero tienen un chorreón de aceite por encima. Vamos ligados. Si el aceite viene de las aceitunas, si hasta el nombre lo dice. Ese va a ser, si tú me lo permites, ya para otro episodio del podcast. Siempre, ya hablamos de la aceituna, claro. Y ya para el siguiente del aceite, que seguramente estará súper interesante y que también es un producto pues riquísimo y saludable y que es parte de la dieta. Pues Juan Luis, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, que estés muy bien. Si nos dejas, por favor, ¿a dónde te puede encontrar la gente? Aquí vamos a hacer... Sí, mira, fenomenal. Es muy fácil, es algo largo, pero es muy fácil. Acordaros, IGP, Indicación Geográfica Protegida, con las iniciales IGP, Manzanilla y Gordal de Sevilla. Enmarcando eso en el buscador, en el San Google y demás, sale la web del Consejo Regulador, que sinceramente está muy trabajada, muy trabajada, y después desde allí tiene los enlaces para todas las redes sociales. O sea, se está en Twitter, se está en el Facebook, yo creo que prácticamente está en YouTube. Hay un canal que precisamente ahora estamos haciendo unas promociones con Daniel del Toro, que es un chef y comunicador gastronómico magnífico, que está viendo, son 5 capítulos. El domingo pasado tuvimos el 4, este domingo que viene será el 5º y el último. Todo el proceso de la aceituna de las indicaciones geográficas protegidas. Cómo se cultiva en el campo, cómo se recolecta manualmente ordeñando una a una la aceituna, cómo se transforma en las cooperativas, cómo se presenta lo saludable, que ha sido el último capítulo, en el Instituto de la Grasa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y con los nutricionistas de la Pablo Olavide, y bueno, la verdad, y el próximo que será, creo que de la gastronomía. Acordaros, IGP, Manzanilla y Gordal de Sevilla, y ese es el enlace para las distintas redes sociales. Perfecto, de todas formas yo lo pondré en la web, en el artículo, lo pondré en la descripción. Tanto yo te lo agradezco enormemente, Eduardo. Sabes también que con Rosario Acosta, nuestra secretaria general del Consejo Regulador, lo que necesite, que tiene ya los contactos y demás, por ahí lo puedes enlazar todo lo que vaya, las distintas presentaciones, marcas que están adheridas, donde se puede consumir, recetas. La verdad que es una web muy interesante. Hay que tener tiempo, porque una vez que entras te llevas allí las horas aprendiendo de la aceituna y de las presentaciones, pero es muy interesante. Muy bien. Pues bueno, Juan Luis, muchísimas gracias, un abrazo y que estés muy bien. Pues yo nuevamente te agradezco esta oportunidad y te puedo decir que, sigo siendo sincero, a mí se me ha hecho muy corto. Sí. La verdad que cuando me dijiste que íbamos hasta una hora, llevamos ya, pues bueno, vamos buscando casi 2, y se me ha hecho cortísimo. Yo espero sinceramente que no haya cansado al personal, que no te haya cansado y haya abusado de tu condescendencia conmigo, y que haya sido ameno y sobre todo que hayan aprendido los que nos estén escuchando sobre las características y la especialidad de las manzanillas y gordales de Sevilla. Seguro que sí, fue información de muchísimo valor. Yo creo que aprendimos muchísimo y nada, a consumir y a comer aceitunas y que sean de la IGP. Efectivamente, así es. Hay un lema y ya me retiro, de verdad. Nosotros el lema es Sevilla, de donde vienen las aceitunas. Acordaros, Sevilla, de donde vienen las aceitunas. Muchas gracias, encantado. Hola Eduardo, de este lado otra vez, muchas gracias por llegar hasta el final y recuerda que en breakingwine.online/blog encontrarás la información y enlaces de interés que comentamos durante el episodio. Recuerda que en socios.breakingwine.online puedes encontrar la información para suscribirte y ser socio de Breaking Wine y aprender desde cero sobre el mundo del vino y más.
Me encantaría que dejaras algún mensaje en el blog o en tu plataforma favorita. También voy a estar muy agradecido si me ayudas a difundir el mensaje para que le llegue a más personas. Y ya sabes, si quieres nominar a alguien para el podcast, mándame un mensaje por Facebook, en YouTube o en la página de Breaking Wine. También me puedes seguir en Twitter como @BreakingWine, en Instagram como @BreakingWineMX y en YouTube como Breaking Wine. Un abrazo hasta donde estés.